Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah. Ronnie Coleman es sin duda alguna uno de los más grandes en la historia del fisicoculturismo. Una persona que con solo ver sus videos entrenando te motivaba a ir a entrenar. Es por esto que me gustaría rendirle honor el día de hoy con este video, el video de su historia. Este güey nació en Monroe, Luisiana, el 13 de mayo de 1965. Desde niño fue una persona amante del deporte. Destacó por ser un chavo que tenía un cuerpo más desarrollado que los demás, hecho que le permitió que mientras estudiaba en la Universidad de Grambling State, destacara en el deporte que practicaba en ese momento, el fútbol americano. Les diré algo curioso, y es que su entrenador comentó que Ronnie era sin duda alguna el mejor de su equipo, llegando a entrenar más tiempo de lo que sus compañeros entrenaban. Esto hace que me pregunte, ¿y si Ronnie no hubiera sido un fisicoculturista? Bueno, seguramente lo habríamos visto en la NFL. En fin, Ronnie vivía en una familia muy humilde, por lo cual cuando se graduó en 1989 en contabilidad, tuvo que buscar un trabajo para poder ayudarle a su querida madre. Mientras trabajaba en Domino's, encontró un anuncio en un periódico que solicitaban aspirantes a policías. Ronnie miró el anuncio y dijo, ¿por qué no? Y es así como logró obtener el trabajo. Mientras trabajaba aquí, un amigo de él lo motivó a meterse al gimnasio, ya que lucía un cuerpo muy fuerte. El gimnasio al cual se metió es el gimnasio Metroflex, donde el entrenador era Brian Dobson, un fisicoculturista amateur. Es así como comienzan sus inicios en el bodybuilding. Brian Dobson observó que Ronnie tenía un cuerpo fantástico en tan poco tiempo de entrenamiento y lo invitó a competir en el Mr. Texas. Ronnie en un inicio dijo que al chile no iba a competir porque si competía tenía que usar sustancias que él no quería usar. Brian le propuso que si competía iba a poder entrenar gratis de por vida en su gimnasio. Ronnie escuchó esto y dijo, ¿a huevo? Y es así como después de 4 meses de entrenamiento al lado de Brian, hizo su primera aparición en el Mr. Texas de 1990. Cabe aclarar que en esta competencia arrasó con todos los competidores, incluyendo a su entrenador. Este güey era la mera chingonería, y en 2 años logró conseguir su tarjeta como pro. Compitió en muchas competiciones, pero no fue hasta 1994 que logró clasificarse para el Mr. Olympia. En esta competición quedó en el 15º lugar que pues no era bastante bueno. Él mismo sabía que le faltaba mucho para poder pertenecer a la élite de este deporte. En 1995, Ronnie se dio cuenta de que tenía un cuerpo muy estético, pero le hacía falta algo. Es por esto por lo que decidió aumentar su masa muscular, y es así como en la competencia de Canada Pro ganó el primer lugar y clasificó para el Mr. Olympia de ese año. Mejoró su marca quedando en el 11º lugar en el Olympia. Un año después, en 1996, vuelve a participar en el Mr. Olympia, quedando en un grandioso 6º lugar que ahora le permitiría ser parte de la élite de este deporte. En 1997, el 5 veces consecutivas ganador del Mr. Olympia, Dorian Yates, se había lesionado, por lo cual todos los fisicoculturistas vieron la oportunidad de oro para poder acabar con esa racha. Ronnie participó en el Arnold Classic de ese mismo año, quedando en 4º lugar, logrando el pase para el Mr. Olympia de ese año. Ronnie no ganó, empeoró su marca quedando en un 9º lugar, a pesar de tener un cuerpo fascinante con respecto a años anteriores. Es así como llega el año de 1998. A Ronnie se la peló todo y aumentó demasiado su musculatura. Al llegar al Mr. Olympia todos hablaban de los competidores menos de Ronnie. Ronnie era el niño fantasma, nadie lo pelaba. Y es así como poco a poco se acercaba el podio. Llegó la hora en donde solo quedaban 2, Flex Wheeler y Ronnie. La tensión era muy alta, pero al final
Ronnie salió campeón, ganando su primer Mr. Olympia. En ese mismo año, en el Grand Prix de Finlandia, se presentó un Ronnie que al parecer de muchos habría presentado el físico más estético y simétrico en la historia de Ronnie. Y desde este momento comenzó la dictadura de Ronnie. Un año después, en 1999, vuelve a competir en el Mr. Olympia y otra vez salió campeón. Esta final fue de nuevo entre Flex Wheeler y Ronnie, pero al ganar Ronnie, Flex se lo tomó muy mal y como forma de protesta le dio la espalda a los jueces y al público. En el año 2001 se presentó Ronnie en el Arnold Classic y según muchos expertos se vio el mejor Ronnie Coleman compartiendo masa y simetría. Obviamente arrasó con este campeonato. En este mismo año, y con este año el nuevo Mr. Olympia, ahora la final se va a disputar entre un nuevo rival. Y quiero que guarden este nombre: Jake Cutler. Y como sabemos, Ronnie volvió a ganar. En el año 2002 se vio la presencia de nuevos competidores, lo que haría de esta y las futuras competencias bastante retadoras. En este año, Jake Cutler no participó por uso de diuréticos. La final se habría disputado entre Ronnie y Kevin LeBron. Ronnie nuevamente salió campeón. Llega el año 2003 y Ronnie se presenta en el Mr. Olympia con increíbles 130 kilos de músculo, papá. En la final se encuentra de nuevo con Jake Cutler, pero nuevamente ganó Ronnie. Cabe aclarar que los dos se veían increíbles, pero el cuerpo de Ronnie no se podía comparar con el de Cutler. En este año sale a la venta un video, un CD, en el cual se ve a Ronnie cargando 800 libras en sentadilla. Una cosa de locos. En el año 2004, un Ronnie bastante viejito, contando con 44 años, se presenta en el Mr. Olympia para lograr su séptimo título. Llegó con 135 kilos de músculo, lo que lo colocaría como el fisicoculturista más pesado. En la final vuelve a competir contra Jake Cutler, pero Ronnie se llevó su séptimo título, igualando al increíble Arnold Schwarzenegger. En el siguiente año, el año 2005, Ronnie estaba a punto de lograr su octavo título, hecho que lo convertiría en el fisicoculturista con más Sandows en la historia. En la final volvió a competir contra Jay. Jay nuevamente mostraba un cuerpo fascinante, pero Ronnie de nuevo se llevó a la victoria. El año 2006 fue un año increíble para Jay, puesto que por primera vez habría llevado su primer Mr. Olympia. Ronnie mostraba un cuerpo con mucha musculatura pero escaso de estética, hecho que confirmó que Ronnie ya no estaba para esto, porque pues ya estaba viejito. En el año del 2007 Ronnie se habría visto por última vez en el Olympia, quedando en cuarto lugar y anunciando su retirada de las competiciones. Después de esto, Ronnie con 8 Mr. Olympias decidió vivir su vida, disfrutar lo que quedaba de ella. Ahora, si siguen este deporte deben de saber que Ronnie ahora no se encuentra para nada bien. Ha sido operado más de 10 veces por problemas en la columna. Estos problemas, según las mismas palabras de Ronnie, hacen que todo el día durante todos los días sufra de dolor. Pero Ronnie es Ronnie, chinga, y a pesar de esto sigue entrenando con el mismo amor que tenía a los 17 años. I didn't beat the best Ronnie Coleman ever. I don't want people ever to think like, oh, well, Ronnie was at his best and Jay was at his best. It's not the case. I just was better that day. You know, time was creeping up. He was going for his record number 9. A lot of publicity going into the show. But I felt bad for Ronnie. I felt bad winning, which is weird. Because, you know, it was everything to him. You know, and he was going for number 9. It was the record to beat Lee Haney's record. And he was upset. You know, he was visually upset. It's very sad, you know. It hits hard for me because, remember, I stood next to him and battled him, and I admired the way he trained. And sometimes I wish I could do that. And now I look at it and say, wow, you know, what did it? I don't know the answer because Ronnie's not going to cry about anything. That's the thing about Ronnie Coleman. He's not going to make excuses for himself. Well, this is why it happened. He'd rather just say, you know, when people say, hey,
you know, you're laid up, you had this many surgeries, what do you think? He goes, well, I'm really disappointed I only squatted 800 twice. That's just Ronnie. Everything negative is a positive to him, and that's why he's great. I think I could have got 5 with 800. I could have got 5 reps. I think I could have got 5 easy reps. But I did the 800 squat, and then I went to the leg press, and I put 2,300 on there, and I got 8 reps. So I kind of made up for it there.